Miren, este ejercicio ya lo habíamos hecho, pero nada más hasta la segunda etapa. Cuando vimos un diagrama en donde venía más o menos de manera muy general la metodología para resolver problemas o para desarrollar aplicaciones, la primera era eh, el análisis, eso ya lo hemos hecho en cada ejercicio. La segunda parte era diseñar el algoritmo de solución, también ya lo hemos hecho en todos los ejercicios. Y quedaba pendiente la tercera parte que viene siendo la codificación, ya en un lenguaje de programación. En teoría, y yo creo que siempre es así, a la hora de codificar es porque nosotros ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer, de lo que se tiene que desarrollar para resolver el problema. Ya está la solución expresada en un algoritmo. Yo sé que muchas veces nos da flojera hacer el algoritmo, sobre todo cuando el problema es relativamente fácil, pues como que decimos, ¿para qué hacemos el algoritmo, verdad? Pero realmente el algoritmo viene siendo la solución del problema. Ya llevarlo a un lenguaje de programación es simplemente que generar pues ya una aplicación, un programa. Lo que pasa es que a veces eso lo hacemos mentalmente, el análisis y el algoritmo como que lo traemos en la mente y ya nos queremos ir directamente al código. Pero bueno, nosotros nos vamos a acostumbrar a hacer el algoritmo y luego ya hacer el código. En cuanto sean más complicados los problemas, eso pues es más necesario, ¿verdad? Hacer primero el algoritmo y luego el código. Entonces, yo tomé un ejercicio de que ya habíamos hecho para ahorita concentrarnos un poquito más en lo que es el lenguaje de programación, porque ya tenemos el análisis y ya tenemos el algoritmo. Lo hicimos en Flowboarding porque fue la primera herramienta que vimos y es con lo que lo desarrollamos. Entonces voy a tomar por acá, voy a recuperar, viene siendo ¿verdad? Entonces, aquí dice desarrollar un algoritmo, acá cambiamos nada más a desarrollar un programa, una aplicación en Java. Entonces voy a tomar esto, me lo voy a llevar al final, lo voy a pegar aquí. Bueno, nada más para recordar que ya tenemos el análisis, que ya tenemos definidos los datos de entrada, los datos de salida, y que de hecho ya tenemos el algoritmo. Obviamente, pues estoy escogiendo un ejercicio sencillo, ¿verdad? Para no, ahorita no distraernos en eso que ya tenemos. Y bueno, voy a abrir el algoritmo. Debe ser el primero que hicimos, el área de... Ándale, creo que no lo tengo, ¿no? ¿Qué día fue? Ahí decía 7 de febrero. Es que le puse área triángulo, ¿o qué le puse? A ver. Sí, le puse mal el nombre, ¿eh? Ahí dice área triángulo y no es un triángulo, es un rectángulo. Acá ya sí dice rectángulo. Entonces, bueno, este es el algoritmo y este es el que vamos nosotros a codificar. Algunos, por ejemplo, el del pseudocódigo, si lo hiciéramos en PCI, pues ya como que era más directo, porque al ser pseudocódigo es más cercano al código, por eso se llama pseudocódigo. Por ejemplo, también trae una opción, es que normalmente pues no lo uso aquí donde dice programa, ejecutar, no. Herramientas, ahorita no recuerdo en dónde lo trae. O sea, nos puede dar esto también en pseudocódigo, pero en inglés. Así como PCI lo hacemos en pseudocódigo en español y nos puede mostrar el diagrama, acá también nos puede mostrar el pseudocódigo en inglés. Pero bueno, nosotros nos vamos a basar en el algoritmo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ya generar el código, la aplicación que realmente le vamos a entregar al cliente, al usuario. Bueno, entonces, el lenguaje que vamos a utilizar es Java
Por ahí yo les encargué una tarea que casi nadie hizo, en donde se trataba de consultar los aspectos principales del lenguaje de Java, cómo se declaran variables, para no entretenernos mucho en eso, porque podemos encontrar en muchos lados, ¿no? Y pues ya a la hora de hacer los ejercicios lo vamos a practicar bastante. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es utilizar ya el lenguaje de programación que es Java. El lenguaje es Java, pero normalmente utilizamos un entorno de desarrollo que se complementa con el lenguaje. ¿En qué aspectos? Yo decía, para generar una aplicación tenemos que editar el programa, editar el código del programa y luego compilarlo y obtener un ejecutable. Y esa parte, les decía yo que va a ser pues, prácticamente transparente para nosotros porque vamos a utilizar lo que se llama un ambiente integrado de desarrollo, un IDE, que en nuestro caso va a ser el NetBeans. ¿Sí? NetBeans. Hay otros Eclipse, hay otros IDEs, inclusive hay muchos editores actuales para programas como el Visual Studio Code. Hay varios programas, pero digamos que los más utilizados son el Eclipse y el NetBeans para Java. Entonces nosotros vamos a utilizar el NetBeans. Ahora, como todas las aplicaciones, pues van surgiendo versiones y versiones y eso a veces es un problema a la hora de compartir o en este caso en particular, cuando yo les revise, pues tenemos que estar de acuerdo en las versiones porque si no, no les voy a poder revisar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es entrar al programa NetBeans, ahí lo buscan por favor. ¿Sí? Primero vamos a checar qué versión es de NetBeans. Yo voy a entrar aquí al mío. Yo trato de tenerlo el mismo que está aquí en el laboratorio. Este semestre no lo he actualizado al que viene ahí. Por acá arriba dice qué versión es del IDE. ¿Qué dice por ahí? Acá arriba dice, mire, Apache NetBeans IDE. Es 20, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que actualizar al 20. Hay dos aspectos que tenemos que cuidar a la hora de compartir proyectos, y en particular, en mi caso, cuando me mandan sus proyectos a revisión. Una es la versión del NetBeans y la otra es la versión de Java, del JDK de Java. El JDK viene siendo el programa, el lenguaje de programación Java. Ahí es donde vienen todas las funciones. Entonces, es muy importante que sea el mismo JDK o cuando mucho, bueno, tal vez si son anteriores no hay tanto problema, si son anteriores y recientes. Si son muy anteriores, pues sí puede haber problema. O como van saliendo nuevos, estoy hablando del JDK, no del NetBeans, de Java, de la versión de Java. Como van saliendo también versiones nuevas, a veces ustedes cuando descargan, pues descargan la más nueva y no corresponde con la que tenemos aquí en el laboratorio y entonces podemos empezar a tener problemas de compatibilidad. Bueno, entonces, ahorita vamos a investigar cuál es la versión de Java que está instalada ahí con ustedes. Y yo me voy a tener que acoplar a esa, y bueno, todos, no nada más yo, todos nos vamos a tener que acoplar a esa. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a crear un proyecto. Esta es una aplicación que ya todos la conocen, ¿no? ¿Todos han manejado NetBeans? ¿Sí? ¿Alguien que no ha manejado NetBeans? Digo, porque nos podemos ir un poquito más rápido en lo inicial. ¿Sí? Es una aplicación, como les digo, es un IDE. La idea de este IDE es centralizar todas las operaciones que necesitamos hacer para generar la aplicación, empezando por la edición del programa. Trae un editor muy ad hoc, muy adecuado para programación. Es como un bloc de notas, pero enriquecido para lenguajes de programación. Entonces, aparte de ese editor, pues el editor nos ayuda en muchas cosas, en la sintaxis, en las librerías que tenemos que importar. Cuando yo les dije el concepto de lenguaje algorítmico, una de las ideas que se manejan es que un lenguaje algorítmico no requiere de tantos recursos, no tiene tantas instrucciones
y nos concentramos más en lo que es la lógica de solución del problema. Porque ya cuando entramos en un lenguaje de programación, pues hay que ver muchas más cosas. Y eso a veces nos distrae y por andar con los puntos y coma y con los paréntesis o con las librerías que no importé, por andar en otras cosas a veces nos desviamos de lo que es la lógica de solución del problema. Pero ya llegamos a ese punto que tenemos que abordarlo, ¿no? Entonces, pues es una aplicación que trae una serie de herramientas incorporadas, por ejemplo, plantillas para proyectos. Hay muchos tipos de proyectos que se pueden hacer con un lenguaje de programación, y más ahorita, ¿verdad? Y de los, digamos, de los tipos de proyectos más usuales, NetBeans ya trae ciertas plantillas para que nosotros también no nos tengamos que meter en eso. Antes, cuando no había este tipo de herramientas, pues todo se tenía que hacer desde cero, todo. Entonces aquí nos ayuda mucho, nos acompaña mucho al desarrollar la aplicación de olvidarnos de cosas que no tienen que ver con la solución del problema. Bueno, entonces, este menú que vemos arriba, pues lo vamos a ir conociendo, no vamos a ver todas las opciones, no las vamos a utilizar todas. Es que no tiene mucho sentido que veamos qué hace cada una. Vamos a ir descubriendo las que más se utilizan, que son las de siempre, las de archivo, abrir archivo, guardar. Y tenemos una barra de herramientas, pues que también nos permite acceder a los elementos más usuales. Pero todas las opciones vienen aquí en el menú textual, ¿no? Bueno, entonces vienen algunas pestañas, por ejemplo aquí, una pestaña donde podemos ver los proyectos que tenemos vigentes y una pestaña de archivos. Aquí es una vista de los proyectos, es una interfaz de cómo visualizamos un proyecto y acá es cómo ese proyecto cómo está formado, pero ya en archivos, como si estuviéramos en el sistema operativo, las carpetas que tiene a nivel de archivos. Y luego, bueno, vienen, nunca lo vamos a usar. El que vamos a usar es este que dice proyectos, ¿sí? Si ustedes ven, yo tengo aquí ya una serie de proyectos, porque como también doy orientado a objetos, ahí ya desde el primer día empezamos ya con Java, a un repaso, y ya ahorita estamos viendo. Entonces ahí, por eso, ustedes ven que tengo aquí muchos. PA quiere decir que es el grupo de programación orientada a objetos del grupo A, y luego PB tengo dos grupos de orientado a objetos. Y entonces de esta manera es como yo voy a crear los proyectos, ¿sí? Ahora, un proyecto contiene muchos archivos, eso hay que considerarlo. No es como un archivo de Word, por ejemplo, que yo edito un archivo de Word o de Excel o PowerPoint y es un solo archivo, ahí le meto todo, ¿verdad? Tal vez el archivo de Excel pues traiga hojas ahí, pero sigue siendo, para el sistema operativo, para el sistema de directorios, sigue siendo un solo archivo. En cambio, un proyecto de NetBeans o de proyecto de una aplicación contiene muchos archivos. Y precisamente NetBeans una de sus funciones es administrar todos esos archivos y que sea algo fácil y transparente para nosotros. Porque todos esos archivos que contiene el proyecto, pues los podemos ver acá desde el sistema operativo, desde el explorador de archivos. Bueno, entonces, tenemos aquí este botón es para crear un documento, un archivo. Puesto está así como una hoja en blanco. Ese casi nunca lo vamos a usar. Los que vamos a usar continuamente son que trae un más, pero una carpeta. La carpeta indica que puede tener muchos archivos. Entonces, este es para crear un proyecto. Cualquier opción que veamos ahí, pues también la podemos encontrar acá en File, ¿verdad? En File o en Edit. Todos estos botones, por ejemplo aquí, para crear un nuevo archivo, aquí lo tenemos, para crear un nuevo proyecto, para abrir un proyecto, este es el que vamos a utilizar para abrir un proyecto. Y bueno, entonces, traer opciones de edición, de grabar, porque casi siempre el botón de grabar en las aplicaciones trae un solo disquito. ¿Por qué creen que traiga dos discos? No, es más, ya lo dije. ¿Por qué creen que trae dos discos? Porque
está dando a entender que va a grabar varios archivos, no uno solo. ¿Sí? Por eso trae 2 disquitos. Bueno, obviamente ahorita, por ejemplo, están apagados algunas opciones porque no tenemos algo donde se puedan utilizar. Bueno, entonces tenemos una ayuda acá. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero pues poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que más vamos utilizando. Y hasta de repente ustedes me dicen una opción que yo no había visto. O sea, es poco difícil utilizar todas las opciones, ¿no? Y más para el tipo de proyectos que vamos a hacer. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es crear un proyecto. Yo les sugiero que no trabajen los proyectos en sus memorias. Porque, insisto, un proyecto trae muchos archivos, no 2 ni 3, trae muchos archivos y están relacionados entre sí. Entonces, hay ciertos procesos como la compilación, la reconstrucción del proyecto, que en la memoria a veces no los hace muy eficientemente o a veces falla. Y entonces yo por eso les sugiero que trabajen en el disco duro, en la computadora, y la memoria, que sí la traigan una memoria, pues que la utilicen para respaldar, ¿verdad? Para copiarlo. Entonces, bueno, sí, porque aparentemente es muy cómodo como lo hacemos con muchos. Si me voy a llevar el archivo, porque la idea es que los programas que hagamos aquí, los ejercicios, pues ustedes también los tengan como referencia. Pues es como muy cómodo crearlos en la memoria y ya los cierro y ahí se quedaron, ¿verdad? Pero sí, a veces no trabaja adecuadamente a la hora de estar procesando el proyecto. Y hasta se puede dañar, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí, en este botón. Entonces le damos a donde dice nuevo proyecto. Hay diferentes tipos de proyectos, como les decía, estas son plantillas. Hay proyectos tipo, y pues aquí ya vienen como una ayuda si quieres hacer un proyecto web o un proyecto. Aquí no viene, por ejemplo, para aplicaciones móviles, ¿verdad? Porque no. Pero sí vienen para muchas cosas. Y vienen versiones. Y hay que tener cuidado de escoger la que dice Java with Ant. Estas otras versiones, pues son un poco diferentes. No las vamos a usar. Entonces, aquí donde dice Java with Ant, ese es el que vamos a escoger. Me imagino que, como ya se han usado los NetBeans de estas máquinas, ya trae seleccionado por default. Deja la última selección, ¿verdad? Y entonces, de este Java, estos son los tipos de proyecto que podemos crear. Y el que vamos a utilizar siempre es el primero, una aplicación de Java. ¿Sí? Entonces, le damos siguiente. Y me va a preguntar el nombre del proyecto. Bueno, el nombre del proyecto, como vieron ahorita, en los que ya tengo, yo le doy un nombre, pues un poco, tal vez suene un poco raro, ¿verdad? O quede un poco raro, pero a mí me ayuda mucho a identificar rápidamente el proyecto, de qué grupo es, de qué se trata el proyecto. Entonces, ya es opcional que ustedes me sigan con este nombre, yo les sugeriría que sí, porque de repente nos vamos a regresar a un proyecto que ya hicimos, y si cada quien le puso el nombre que quiso, pues a lo mejor va a ser un poco difícil que lo encuentre. Entonces yo siempre le voy a poner así, una FA. Voy a empezar con FA. De fundamentos del grupo A. Ustedes son del grupo A. Guión bajo. No guión, guión bajo. Y luego la fecha en formato año, mes, día para que se ordene cronológicamente. 2024. Guión bajo. ¿Qué mes es? 02. No 202 porque cuando lleguemos, no, aquí no vamos a llegar al mes 11, ¿verdad? Ni al 12. Pero bueno, y el día, ¿qué día es hoy? ¿20? Es 20, ¿verdad? Entonces, 20. Bueno, pero yo espero sí llegar, ¿verdad? Con otro grupo. Entonces, hasta ahí siempre lo voy a poner de esa manera, FA-año completo, 4 dígitos, mes, día. De esa manera se van a ir ordenando por fecha. Y luego ya le pongo una descripción breve de lo que va a ser la aplicación. Aquí le voy a poner aplicación
rectángulo. Acá en el algoritmo me equivoqué de nombre, le puse triángulo. Bueno, acá vienen algunas opciones que pues yo nunca les muevo, ¿verdad? Me dice en dónde se va a localizar el proyecto. Generalmente, cuando se instala NetBeans, dentro de la carpeta documentos, crea una carpeta de proyectos de NetBeans. Y ahí es donde crea la carpeta del documento. Entonces, fíjense, me voy a ir yo a mi carpeta de NetBeans, acá en el explorador de archivos. Aquí está documentos y luego aquí está la carpeta de proyectos de NetBeans. Y bueno, yo ahorita tengo pues muchos, ¿verdad? Pero pues el que vamos a crear todavía no está. No hay ningún FA aquí. Bueno, sí hay FA, pero... Ah, miren, no los he quitado. Ah, no, es que estos son comprimidos. Acá están las carpetas de los proyectos. Cuando creamos un proyecto, se crea una carpeta en el sistema operativo, en el explorador de archivos. Ahorita, si vemos, no está esa carpeta. Bueno, entonces ya le voy a decir en NetBeans, adelante, terminar. Y crea una serie de archivos, ¿sí? Que yo, si me voy a esta carpeta, nada más que pues intentaría actualizarla para que lo acomodara, pero ya está acá, miren. ¿Dónde quedó? Ya debe estar aquí. Ya la acomodo. Aquí está. Sí la acomodo ya. Es esta carpeta. O sea, a la hora de yo... la aplicación NetBeans crea un proyecto, da de alta muchos archivos, le pone, los relaciona y todo lo pone en una carpeta que viene siendo esta. Esta se creó ahorita a las 8:33. Entonces, este es lo que ustedes van a copiar a su memoria. No intenten copiarlo desde el NetBeans porque tendrían que estar copiando muchos archivos. Ya cuando terminen, vienen a la carpeta de documentos y donde dice NetBeans Project, y ahí va a estar la carpeta de ese proyecto, y nada más lo copian a su memoria. Y ya, ese lo van a poder abrir en otra computadora. Bueno, entonces, si nosotros abrimos esta carpeta, pues vemos que hay muchos archivos, miren. Hay muchos archivos. Y hay una carpeta en particular que se llama CRC. Esa carpeta, CRC, viene siendo, en inglés, la abreviatura de source. Source, que quiere decir fuente. Aquí está el código fuente de mi programa. El código fuente es el código del lenguaje de programación, las instrucciones, en este caso Java. Entonces, si me voy aquí al código fuente, viene lo que se llama un paquete, que no es otra cosa más que una carpeta. ¿Sí? Esto mismo yo lo puedo estar viendo acá. Bien, lo voy a poner de esta manera. Si me voy acá a la vista de los proyectos, más o menos es lo mismo que yo estoy viendo aquí en el directorio. Más o menos es lo mismo. Este proyecto viene siendo esta carpeta. Este proyecto es esta carpeta. Y luego dentro del proyecto viene paquete de fuentes. Pues en este caso es la carpeta, acá se llama SRC. Acá me lo pone como paquete de fuentes. Entonces le pongo SRC y me pone una carpeta. Esta carpeta viene siendo nosotros siempre vamos a tener 1 o 2 archivos de código fuente, pero un proyecto puede tener muchísimos. Y generalmente conviene organizarlos de cierta manera. Y yo puedo crear varios paquetes de fuente, o sea, varias carpetas. Nosotros vamos a dejar la que pone por default. Entonces, si yo me voy a este paquete de fuentes, veo que aquí está un archivo que viene siendo este. Este viene siendo el proyecto, paquete de fuentes, este es mi paquete de fuentes y este es mi archivo. Este archivo que vemos aquí es exactamente el que estamos viendo en el editor y es este mismo, es el mismo archivo, más que acá visto desde el sistema operativo, acá visto dentro del NetBeans. Si yo abriera este archivo, ustedes se fijan que trae un icono, que es el que me dice cuál aplicación abre el archivo. Y este icono que ven aquí
no es de NetBeans, es de un editor de código fuente. Este editor yo lo utilizo a la hora de revisar porque lo abre muy rápido y yo nomás quiero ver el código, no quiero ejecutar la aplicación. Entonces, si le doy doble clic aquí, este archivo que estamos viendo en esta aplicación es exactamente este mismo archivo. Estos dos es el mismo, no es una copia, es el mismo archivo. ¿Sí? Tal vez si yo empiezo a editar acá o acá puede haber conflicto de que quién lo va a actualizar ya en el disco cuando lo grabamos, que lo actualiza al disco, ¿verdad? Bueno, y también lo puedo abrir. Lo puedo abrir con el bloc de notas porque es un archivo de texto. Esto es un archivo de texto. Si me voy aquí y le doy abrir con, le digo, ábrelo con el bloc de notas. Aquí está. Solo una vez. Y este es el mismo. O sea, yo lo puedo estar viendo con diferentes editores, pero es el mismo archivo. En mis tiempos, nosotros tenemos que usar un editor aparte que no tenía nada que ver con el compilador y luego compilarlo. Y nosotros acá, pues la ventaja que tenemos es que está todo junto. Acá está en el NetBeans, está todo junto. Entonces, aquí es donde vamos a codificar. Y ya se abrieron algunas otras opciones de aquí de la barra de herramientas. Por ejemplo, tenemos esta que todos conocemos, que es para ejecutar, ¿verdad? ¿Qué va a ejecutar? Lo que está aquí en el editor. Este es el editor. Vean cómo en el bloc de notas todo se ve del mismo color y aquí no. Aquí las instrucciones se ven de un color, los comentarios de otro, porque es un editor que nos sirve para programar, para codificar. Bueno, por ejemplo, estos dos botoncitos, el que más vamos a usar es este. Este lo que hace es volver a compilar todo el proyecto. O sea, lo borra y lo compila. Muy seguido, les digo, en las memorias pasa eso, que hacemos modificaciones y lo ejecutamos y como que no nos hace caso lo último que hicimos. Y entonces tenemos que reconstruirlo. A mí me pasa que también aquí de repente, cuando la máquina como que anda lenta, y entonces con esta opción volvemos como que a cargar todo. Bueno, esta es la opción de ejecutar y así vamos a ir viendo algunas, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a concentrar en lo que es el código. Todo esto que viene, miren, este es el nombre del paquete. Este es una clase, bueno, esto es de orientado a objetos que se llama igual que el paquete, que el proyecto. Y luego dentro, pues está delimitado por llaves. Esta llave se cierra acá. El editor me dice dónde se cierra esa llave. Esta llave se cierra aquí. Eso se les llama bloques de código. Entonces, los bloques de código están encerrados entre llaves y hay que estar muy atentos a eso. De repente, borramos por ejemplo, una llave y nos causa problemas porque ya no queda, el compilador ya no lo reconoce correctamente. Bueno, y dentro de estas llaves generales están estas otras y aquí vemos que hay esto que estamos viendo aquí es una función, ¿sí? Es una función. Y lo que está más en negritas es el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Se llama main. Entonces, para que un programa de Java, un archivo de Java sea ejecutable, debe tener la función main. Y como esto lo tomamos de una plantilla, la plantilla ya me pone un archivo de Java en donde viene la función main. Entonces, inclusive aquí, ¿qué dice aquí? Está en inglés, no dice todo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esa frase? Dice todo, pero no significa todo, porque está en inglés. ¿Qué significará? Toda la frase. Dice, aquí va el código de la aplicación. ¿Sí? O sea, ya, olvídate, NetBeans, para llegar a esto, si no tuviéramos NetBeans, sería pues mucho más laborioso. Pero NetBeans te dice, tú ya ocúpate de tu aplicación.
Entonces, aquí es donde vamos a codificar. ¿Y qué es lo que vamos? Ya vemos que, por ejemplo, en Java, los comentarios, que son cosas que no se ejecutan, no son instrucciones, sino, no sé, son simples anotaciones. Vemos que puede ser de dos formas en Java. Una, que es la que más utilizamos, es con doble diagonal. Si nosotros ponemos doble diagonal, todo lo que vaya a la derecha es un comentario y no se ejecuta. Si queremos poner varias líneas de comentarios, pues en cada línea le podemos poner el doble diagonal. Pero también otra opción es poner una diagonal asterisco. Con eso se abre el conjunto de comentarios. Ponemos todos los comentarios que sean necesarios, el número de renglones que necesitemos, y lo cerramos con asterisco diagonal. Pero como les digo, el que más vamos a usar es este. Entonces, yo voy a aprovechar esto de los comentarios, voy a quitar este, y le voy a escribir aquí los pasos que vamos a seguir en la codificación. El primer paso va a ser la declaración. Ahí sí ya me voy a basar en el algoritmo. El algoritmo, lo primero que hacemos es la declaración de variables, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí declaración de variables. Luego, el segundo paso es la entrada de los datos. Datos de entrada. El tercer paso es el proceso. O sea, ¿qué vamos a hacer con los datos de entrada para llegar a los datos de salida? Y el siguiente paso, el último, sería los datos de salida, ¿sí? Normalmente eso es lo que hace una aplicación. Bueno, declaración de variables porque lo pide el lenguaje, los datos de entrada, el proceso, los datos de salida. Bueno, nosotros ya tenemos aquí todo eso, nomás que en un algoritmo. Y lo primero que aparece pues es la declaración de variables. Acuérdense que PCInt y Flowgorin no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. O sea, si yo declaro la variable base así como se ve acá, y luego acá la uso con mayúsculas, no hay problema. Pero en Java sí hay problema. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Con una letrita que cambie ya no es la misma variable o ya no es la misma función. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso, desde que usamos Flowgorin y PCInt, aunque no sean sensibles, yo respeto que como si lo fuera, para acostumbrarme y en Java no tener confusiones. Bueno, entonces vamos a declarar las variables. Por ahí yo les pedí en la tarea que investigaran cómo se declaran las variables, cómo se declaran las constantes. Se usa más declaración de variables. Declaración de constantes no es tan común, no se usa tanto. La declaración de las variables, ¿cómo es? Pues se pone el tipo de dato. ¿Cuántos tipos de dato tiene Java? Los primitivos son los mismos que vimos en los lenguajes algorítmicos. Nada más que más variedad. Por ejemplo, tiene el entero, pero tiene varios tipos de entero. Tiene el real, pero tiene dos tipos de real. Tiene el booleano, la cadena y el carácter. Esos son los tipos primitivos. Java tiene muchísimos más tipos de datos, pero los primitivos son esos. Entonces, pues aquí ponemos, en este caso van a ser de tipo, hay dos tipos de datos de Java para los reales, el doble y el float. Pero el que nosotros vamos a usar es el doble. El doble ocupa más memoria, pero le caben números más grandes. Entonces, cuando queramos declarar una variable de tipo real, lo vamos a hacer con el doble. Si alguien lo hace con el float, está bien. Doble, y se ponen los nombres de las variables: base, altura, separadas por coma, y perímetro. Y todas las instrucciones deben terminar en punto y coma. Por ejemplo, en PCInt también trae la opción de terminar con punto y coma, más que yo no la tengo activada. Bueno, ahí porque como ya se acerca mucho a un lenguaje de programación, pues ya hay elementos que lo hacen muy parecido. Bueno, entonces, una instrucción de Java termina con el punto y coma, no con la línea. Yo puedo tener una instrucción con varias líneas y hasta que se encuentre el punto y coma se termina la instrucción. Ahorita pues requiero solo una, ¿sí? Luego, vamos ahora a los datos de entrada.
Los datos de entrada, también yo les pedí ahí que consultaran cuál es la entrada y salida estándar de Java. ¿Sí? La entrada estándar es system-in. ¿Sí? Es entrada estándar. Aquí, bueno, ahorita esa es la entrada estándar. Y la salida estándar es el system, sí, system out, out, print o print ln. Bueno, system out, sí, en general. Esta es la salida estándar. Entrada y salida estándar se refiere al modo consola. Los lenguajes de programación originalmente pues eran en modo consola, modo texto. Y luego ya se fueron incorporando las interfaces visuales. Entonces, por eso, de inicio, lo que vamos a usar es system in y system out, pero lo vamos a usar a través de funciones. Cuando repasamos lo que es el Flowgorim y el PCIN, vimos cuántas funciones tienen, y si recuerdan, pues son 10, 15 funciones las que tienen PCIN y las que tiene Flowgorim. Porque nada más son para cuestiones de la lógica del problema. Pero aquí, ya en el lenguaje de programación, vamos a tener miles de funciones, muchas funciones. Casi todo se hace a través de funciones. ¿Por qué se hace así? Pues porque son códigos, es código de programación que ya se diseñó, ya se probó, y pues no tiene caso que cada programador lo siga haciendo. Bueno, entonces, por ejemplo, el system-in tiene una función que se llama read. ¿Sí? Todas las funciones terminan con paréntesis, y dentro del paréntesis pueden tener parámetros o no. Entonces, esta es la función system read. Esta es la entrada, la función de la entrada normal de Java. La salida tiene varias funciones también, pero la que más vamos a usar es println. ¿Sí? Bueno, la salida estándar sí la vamos a estar usando así como dice ahí, pero la entrada estándar la vamos a usar a través de otra librería. Aquí vamos a enfrentarnos a librerías, funciones de las librerías, y pues hay muchas librerías, hay muchas funciones, y vamos a ir pues ahí descubriendo cuáles son las que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, entonces la función read me sirve para, como su nombre lo indica, es una entrada, es una lectura, pero es una lectura un poquito, digamos, simple, una entrada que no me permite pedirle al usuario datos de tipo entero, de tipo real. Es una entrada muy genérica, pero muy simple, que me generaría pues más código para que yo pudiera pedirle al usuario un valor real, un doble o cualquier tipo de dato. Entonces, en versiones de Java posteriores, implementaron una librería que se llama Scanner, y esa librería nos permite, de una manera más sencilla para nosotros, pedir los datos en modo consola. Y por eso también les pedí que consultaran qué es el Scanner y cuáles son las funciones principales de Scanner. Entonces, aunque system-in-read se utiliza para entrada de datos, les digo, sería un poquito complicado pedir los datos de esa manera, y entonces le vamos a pasar el trabajo a la librería Scanner. Entonces, la librería Scanner la vamos a utilizar de esta manera. Es una librería de Java que está integrada con system-in, y a través de funciones me permite la entrada de datos de una forma más práctica. Aquí vamos a declarar una variable que no es de tipo primitivo. Estas sí son de tipo primitivo. Bueno, el escáner, y tenemos que poner un nombre de variable. Yo siempre voy a poner teclado, porque se refiere a una variable que va a utilizar las funciones de entrada de datos. Es para mí como si hace las funciones de un teclado. Le pueden poner otro nombre, aquí, porque es nombre de variable. Lo que no puede cambiar es esto.
Y luego aquí se pone una palabra reservada que es new, se vuelve a poner escáner, y entonces se le pone la entrada estándar que es system in. ¿Sí? Así solita pues no me sirve de mucho. Y entonces ya estamos relacionando la entrada estándar con el escáner. Nada más que como es una librería, cuando nosotros creamos un proyecto, Java nos pone ciertas librerías básicas, donde vienen, por ejemplo, las operaciones matemáticas, la entrada y salida. Pero si ya requerimos otras librerías, le tenemos que avisar que las tome de donde las tiene, porque pues si las pusiera todas disponibles, quedarían los proyectos enormes y a lo mejor se usan muy poco porcentaje de esas librerías. Por eso, aparte de las básicas, toda librería que utilicemos la tenemos que agregar. Y aquí es donde entra también en acción el editor. El editor me dice, acá de este lado, cuando me marca un error, que es cuando está subrayado en rojo, me va a dar posibles soluciones. Si yo le doy con el botón normal, me va a decir ahí cuáles son las posibles soluciones a ese error. Y normalmente la primera es la más adecuada. Entonces aquí dice, la primera dice agregar import Java Util Scanner. O sea, eso me indica que va a agregar la librería de Scanner. Entonces le doy clic y lo que hizo fue poner esta instrucción. Ustedes pueden decir, pues no ayudó tanto, pues nada más puso eso. Pues sí, pero para acordarse de todas las librerías, ¿cómo agregarlas? Entonces, aquí ya que agregó la librería, entonces ya no está marcando error acá. Bueno, ahí nosotros vamos a través de funciones, las funciones las vamos a acceder desde la variable teclado, punto, y aquí tenemos muchas funciones, le damos un punto. Esas son todas las funciones que podemos usar de escáner. De esas funciones, las que vamos a utilizar nosotros son las que empiezan con next. Y vienen aquí los tipos de dato. Next booleano, next byte, next doble, float, next int, aquí está el entero. Next line. No viene un next char, ni viene un next string. Bueno, entonces en este caso, como nuestras variables son de tipo doble, vamos a usar el next doble. Esta función lo que hace es detener, pedir al usuario los datos, tomarlo, siempre lo toma como caracteres y luego lo pega y lo convierte a doble y me lo regresa. ¿Y qué voy a hacer yo con él? Pues guardarlo en una variable. Ven como no es tan directo como el lenguaje algorítmico. Aquí tenemos que ver muchas cosas. Por eso no es conveniente entrar directamente al lenguaje de programación. Bueno, pero así como esta que estoy poniendo es la pura entrada, es que está en azul. Sabemos que tenemos que avisarle al usuario qué es lo que le vamos a pedir. Entonces, por eso, antes de la entrada, vamos a darle una salida y esa sí lo vamos a usar con el system out. System out, vamos a poner aquí print ln, print ln y pongo el mensaje que dice ahí, ¿cómo dice? Base del rectángulo. ¿Sí? Voy a borrar este que está acá. Y entonces con eso estamos dando, ya en tiempo de ejecución, el usuario va a ver la salida, que es un letrero, le va a mostrar ahí, base del rectángulo. Y entonces ya aquí le estamos pidiendo esa base. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo ahora con la altura. Entonces le decimos system out altura. Ahora la altura dice ahí. Ahora la altura. ¿Y qué le vamos a decir? Altura es igual a teclado punto next doble. Y ya tenemos las dos entradas. Vamos a hacerlo rápido para probarlo, aunque ya sé que queda poquito tiempo. Que acá el proceso es muy sencillo, ¿no? Es nada más esas dos operaciones. El proceso es área
es igual, aquí la asignación es con el igual, base por altura. Y el perímetro es igual a 2 por, abrimos paréntesis, base, vean cómo ahí lo abre y lo cierra, base más altura. Cada instrucción termina en punto y coma. Y entonces ya le podemos dar los datos de salida. Área dice aquí, me faltó aquí la variable área, por eso me estaba marcando error. Base, altura, área y perímetro. Aquí me estaba diciendo que no la conocía. Y ahora sí le vamos a dar la salida, pues otra vez con system out. System out. Y aquí vamos a combinar, como lo hicimos en Flowgrid, vamos a combinar una cadena y una variable. Pero aquí es con el símbolo del más. Entonces le vamos a decir área es igual y le voy a concatenar con el más la variable área. Y vamos a hacer lo mismo con el perímetro. Le vamos a concatenar la variable perímetro. Entonces ya codificamos este algoritmo, lo codificamos en Java. Y para probarlo, pues nada más le damos aquí, play. Y se va a abrir una consolita acá abajo, en donde va a ver pues la interfaz, ¿verdad? Esto es lo que ve el usuario nada más. Va a ser rectángulo, vamos a ponerle, bueno, no sé, 8 y 5. 8 y 5. 8 por 5 son 40, y 8 más 5 son 13, por 2 son 26. ¿Sí? Bueno, yo sé que nos fuimos un poquito rápido, pero no se preocupen, vamos a hacer como unos 100 proyectos, ¿sí? Algo así. Bueno, es que vamos a hacer a lo mejor unos 40, 50, pero algunos de ellos pueden traer variantes. Ok, bueno, entonces, como les digo, para copiar su proyecto, no lo hagan desde NetBeans, váyanse a la carpeta que se generó en el sistema operativo. Aquí está esta carpeta, cópienla a su memoria y ya está el proyecto ahí. ¿Sí? Bueno, pues ahí le vamos a dejar, ¿sí?